Eso que tenemos todo el espíritu, el espíritu tenemos. ¿Qué es lo que yo debo de orar a una persona para que se convierta? No, decía, yo le conté una historia donde había una pareja bautista que se había casado con un incrédulo y la señora oraba por su esposo por 50 años y nunca se convertía. Ella oraba nada más. Desde que hablar. Entonces vino uno de sus nietos y le habló al Señor. Y sale el Señor y te dice: no, pero yo creí que la salvación ya no me alcanzaba a mí, y yo pensaba que mi esposa no va a poder tener la salvación. Y ella oraba por su esposo 50 años, pero nunca le había dado eso. No funciona eso. Nosotros muchas veces oramos acá, no funciona. Hay que hablar a Jesús. Hay que hablar a Jesús. Y sigue diciendo, primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe, así como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así también, como os he enseñado, permanecer en Él. No tiene una opción, hermano. La diferencia es la que yo proclamo, que voy a levantar con medio de esa yo voy a levantar muerto, paralítico, ciego, sordo, mudo. Yo quiero que crea conmigo. A mí yo tenía que a veces hacer ratos a nada. Con su boquillo de todo. Pero no me digo. Todos los días, ¿qué pasa? Ahora la enfermedad. Ahora reír como enfermo. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Nunca hablo de enfermedad. Porque está adorado al diablo, porque esa enfermedad lo puso en el diablo. Reprenda eso en el nombre de Jesús. Usted tiene la unción de santo, la unción misma de Jesús. ¿Cómo de lograr? Lograr la unción del Padre y la unción del Espíritu Santo. Entonces reprende, empieza a reprender enfermedades, empieza a reprender miseria, escasez, todo no debe mentir. O sea, como viene el mendigo religioso, Señor, sáname, Señor, manténlas sobre mí, Señor. O sea, el religioso viene como un mendigo a Dios, para que Dios le prepara todo para que usted a usted no le falte nada. Es el chico, hermano. La iglesia de joven, lo único que necesita es que a Jesús. Yo le dije a mi amado, yo le dije a la iglesia, yo le dije claramente, usted es un religioso, usted piensa que yo le estoy hablando de religión, por eso no te fijas conmigo. Pero tu esposa piensa que yo te estoy hablando de religión, alguna vez te hablé de religión, te hablé de Jesús, el que va a cambiar tu vida, va a hablar de Dios. Pero me dice ahora que yo me la casa. Quiero ser pastor, me dice. Quiero contar al mundo entero lo que yo he sufrido. Era el niño que estaba en la vida ciega porque tuvo que comer. Yo le dije que no va a morir tu hijo, va a vivir tu hijo. Y así, ahora está sanito, está creciendo. Entonces, lo que tiene la unción del Santo, usted ha sido elegido para suplir la necesidad de la vida. Dios te eligió para eso. Habla a la gente, predique, hermano.
Dios me llamó para eso, para suplir la necesidad. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Tú me llamaste para suplir la necesidad de la gente. Él estaba con Pablo depresivo, tú me llamaste, Señor, para hablarle de ti. Y ahora, más que yo te llamé al presidente y me dice como nunca, pero después de mucho tiempo, me dormí. Un incrédulo cree más que tú. Ese es el problema.